Ahora abordaremos el tema del ahorro y la inversión en las cuentas nacionales. Como punto de partida para el análisis de los mercados financieros, en esta sección se discutirá sobre las variables macroeconómicas clave que miden la actividad en esos mercados. El énfasis aquí no está en el comportamiento, sino en la contabilidad. Las cuentas nacionales incluyen en particular al Producto Interno Bruto y las estadísticas relacionadas con el mismo. Vamos a analizar entonces cómo se registran algunas cuentas dentro de la contabilidad del país, lo que se conoce como contabilidad nacional. Algunas identidades importantes. El Producto Interno Bruto, PIB, es tanto el ingreso total en una economía como el gasto total en la producción de bienes y servicios. Ya vimos que si lo medimos por el gasto o lo medimos por el ingreso, el resultado de la contabilización del PIB tiene que ser exactamente el mismo. El PIB, denotado como Y, está dividido en 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Y aquí abajo aparece la ecuación: Y igual a C más I más G más X menos N. Ya vimos que X menos N significa exportaciones netas y que va a resultar del saldo que se dé entre lo que nosotros enviamos al resto del mundo, que se llama exportaciones, y lo que recibimos del resto del mundo, que se llama importaciones. Continuando, aquí tenemos nuevamente la ecuación y lo que nos dice es que esta es una identidad, debido a que cada unidad monetaria del gasto que aparece en el lado izquierdo también aparece en uno de los 4 componentes del lado derecho. Debido a la forma en la cual se define y se mide cada una de estas variables, esta ecuación siempre debe ser válida. Es equivalente. El Y es equivalente con las 4 otras variables. Algunas identidades importantes. Supongamos ahora una economía cerrada que no se dedica al comercio internacional. Las importaciones y las exportaciones son exactamente cero. Por consiguiente, las exportaciones netas también son cero. En este caso se podía escribir como Y igual a consumo más inversión más gasto del gobierno. Como no se relaciona con el resto del mundo, es una economía cerrada, en autarquía, ese es el concepto, esta es la ecuación. Ello nos va a servir para el análisis que vamos a hacer ahora. Ahí arriba aparece nuevamente la ecuación: Y igual a consumo más inversión más gasto del gobierno. Para ver lo que esta identidad nos puede decir acerca de los mercados financieros, restamos C y G de ambos lados de la ecuación y obtendríamos Y menos C menos G igual a I. El lado izquierdo de la ecuación, Y menos C menos G es el ingreso total de la economía que queda después de pagar el consumo y las compras del gobierno. Esta cantidad se llama ahorro nacional o solo ahorro y se denota por la letra A. Si sustituimos esa letra A, que se llama ahorro, por Y menos C menos G, podemos escribir la ecuación como A igual a I, lo que demuestra que el ahorro es igual a la inversión. Bueno, un tanto enredado, pero vamos a trabajar en ello para que quede claro. ¿Quién se nos está planteando aquí? Algo que dice, si restamos C y G a ambos lados de la ecuación, dice que restemos C aquí. Menos C
menos C, y que también restemos, dice, menos G, que le restemos las dos, y que le restemos aquí también, menos C, que lo restemos aquí, igual. Menos G. Ya lo hicimos, lo restamos de los dos lados. Ahora veamos qué nos queda. Pues nos queda que esta C es negativa, pero aquí hay una C positiva. Se cancelan. Que esta G es positiva, pero aquí hay una G negativa. Se cancelan. Entonces aquí solo nos quedaría la letra I, nada más, en este lado. En este lado solo nos quedaría la letra I, nada más. En este lado solo nos queda la letra I. Lo demás se canceló. Al otro lado recomponemos la ecuación. Para ver qué nos queda. Pasamos la letra Y aquí. Ponemos la letra Y aquí. Y luego copiamos las otras. Menos C. Menos G. Igual. ¿Qué nos quedó aquí? La letra I, al otro lado. Bien, hasta aquí no tenemos problema. Sigo leyendo. En el lado izquierdo de la ecuación quedó, aquí está, lo mismo que tengo aquí. Y menos C menos G, aquí está. ¿Qué es el ingreso total de la economía? Que queda después de pagar el consumo y las compras del gobierno. Esta cantidad se llama ahorro nacional. Esta cantidad se llama ahorro nacional. O sea, estas tres cosas que tenemos aquí, se llama ahorro nacional. Este es el ingreso del gobierno menos las compras que hace todo, las familias y todo, el gasto del gobierno. Entonces, si resto estos dos gastos a este ingreso, lo que me queda es esta letra A, que se llama ahorro nacional. O simplemente ahorro. Eso es lo que me está diciendo. Que todo esto es igual al ahorro. Entonces, como todo este término que tenemos aquí a este lado, todo este término que tenemos a ese lado, todo esto que tenemos aquí, nos dice que es igual a eso es lo que nos está diciendo, que todo esto es igual a Por lo tanto, lo que nos está indicando esto es que esta A que tenemos aquí es igual a esta I que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos están resumiendo aquí? Si sustituimos la A por todo esto, que es lo que hicimos aquí, podemos escribir la ecuación como A igual a I. A igual a I, aquí está.
Sustituimos la A por todo esto, A igual a I. ¿Qué es lo que nos deja de enseñanza esto y cuál es el mensaje que tenemos que captar? El siguiente. Lo que demuestra que el ahorro es igual a la inversión. Estamos en una economía cerrada que no se relaciona con el resto del mundo. Por lo tanto, todo lo que se ahorre aquí va a ser exactamente lo que se invierta aquí. Eso es lo que nos dice. Que el ahorro es igual a la inversión. Y todo esto lo sacamos de descomponer todo eso, ¿no? Conclusión entonces, ahorro igual a inversión en una economía cerrada. Continuamos. Ahorro nacional, ingreso total de la economía que queda después de pagar el consumo y las compras del Estado. Es lo que acabamos de ver allá. Y es el ingreso total de la economía. C es el consumo y G son las compras. Lo mismo, solo que aquí ahora estamos manejando el concepto. Esa es la única diferencia. Dice ingreso total de la economía. Y. Consumo. Se lo resto Y. Compras del Estado. G. Se lo resto Y. Y tengo los tres mismos términos, solo que ahora aquí dice ahorro nacional. El ahorro nacional va a ser esta Y menos lo que no consuma la familia y no consuma la empresa privada. Entonces el ahorro nacional es igual al ahorro público, que es el ahorro del gobierno, más el ahorro privado, que es el ahorro de las empresas y la familia. De ahí llegamos, de descomponer aquello, llegamos a tener el ahorro nacional. Ahorro nacional, repito, suma el ahorro público más el ahorro privado. Ahorro público, ingresos vía impuestos que demanda el gobierno después de pagar sus gastos. Dice aquí, ingreso vía impuestos que le queda al gobierno después de pagar sus gastos. ¿De dónde se nutre el gobierno? ¿De dónde obtiene ingresos el gobierno? De los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Los ciudadanos. Aquí está T, es el ingreso del gobierno. Pero el gobierno, por el otro lado, tiene gastos. Entonces, impuestos menos gastos va a ser el ahorro del gobierno. Porque la única vía que tiene el gobierno para agenciarse ingresos, para poder hacer sus obras de infraestructura, atender la salud, atender la educación, atender la seguridad, es vía impuestos. Él recauda impuestos y luego gasta. Y si esos impuestos que se recaudan son superiores a los gastos, va a haber ahorro. Si los impuestos son inferiores, va a haber algo que ya vamos a definir aquí, en un momento. Ahorro privado, ingreso que le queda a los hogares después de pagar sus impuestos y su consumo. Ahorro. Vamos a partir de algo. Ingresos. Estoy hablando de las familias. La familia con sus ingresos puede hacer tres cosas. Consumir. Puede ahorrar. Y la tercera es forzosa, imperativa, pagar impuestos.
De esas tres maneras se va a descomponer el ingreso de las familias, de los hogares, de las empresas. Una parte se va a consumir, otra parte se va a ahorrar y otra parte se va a pagar en impuestos. Ingreso que le queda a los hogares después de pagar sus impuestos y su consumo. Alguien recibe su dinero mensualmente, una parte la consume, otra forzosamente paga impuestos y si le sobra, ahorra. Ese es el destino que va a tener el ingreso. Ese es el camino que va a seguir. Ahorro privado y ahorro público. Ya esto lo conocemos. Ya lo vimos antes y vimos que el ahorro es igual al ingreso de toda la economía menos el consumo de toda la economía más el gasto del gobierno. Esta ecuación que tenemos aquí es exactamente la misma, solo que ahora agregamos la T de los impuestos. Esta T de los impuestos no la teníamos antes, ahora la metimos aquí en medio porque de aquí se nutre el gobierno. El gobierno se nutre de cobrar impuestos y antes no teníamos esta T, ahora aparece aquí. Entonces, ¿qué nos dice ahora? Que el ahorro o lo que le sobra al ahorro privado va a ser los ingresos que se obtengan menos los impuestos que se paguen menos el consumo, lo que vimos anteriormente. Y que el gobierno va a recibir impuestos para gastarlos. Estas ecuaciones son iguales debido a que la T en la segunda ecuación se cancela con la T en la primera, pero cada una revela una manera de pensar diferente acerca del ahorro nacional. Aparece el gobierno recaudando impuestos, esos impuestos se convierten en sus ingresos y sirven para su gasto. En particular, la segunda ecuación separa el ahorro nacional en dos partes, ahorro privado y ahorro público. No estamos diciendo nada nuevo, ya vimos esto. Ahorro privado. Ingresos menos impuestos menos consumo. Si sobra algo se llama ahorro. Ahorro público. Impuestos menos gasto del gobierno. Ello nos va a llevar a definir algunos conceptos que necesitamos conocer. Y ese es el concepto de superávit presupuestal, exceso del ingreso por impuestos sobre el gasto del gobierno. Otro concepto, déficit presupuestal, insuficiencia del ingreso por impuestos con respecto al gasto del gobierno. ¿Qué me está diciendo esto? Que en el primer caso, en este primer caso que tenemos aquí, dice superávit. Significa que esa T que conocemos como impuestos es mayor que la G que conocemos como gasto del gobierno. En este caso tenemos un superávit presupuestario. ¿Sí se conoce esto? Superávit presupuestario. Los impuestos son superiores a los gastos. Veamos el déficit. Insuficiencia de ingresos por impuestos con respecto al gasto global. Aquí ocurre lo contrario. Aquí ocurre lo contrario. La letra T de impuestos es menor que la letra G de gasto del gobierno. Aquí, en este caso, tenemos déficit del gobierno. Y este déficit en Honduras es crónico. Todos los años, siempre, toda la vida.
los ingresos son insuficientes para el gobierno. El gobierno está gastando más de lo que recauda. Esto es crónico, ocurre siempre. Es un mal endémico de nuestro país. Impuestos, 800. Gasto del gobierno, 1000. Siempre, todos los años. Hay una diferencia de 200. El gobierno gasta más de lo que recauda. ¿Cómo financiar esos 200? Es la pregunta clave aquí. Pues la manera más fácil de poder equilibrar ingresos y gastos del gobierno es haciendo temas grandes. Estos 200 los voy a cobrar en impuestos al pueblo. Le voy a poner más carga impositiva a la población. Ustedes van a pagar más por las cosas que consumen. No, no podemos hacer eso. Vamos a desprestigiar el gobierno. Vamos a perder votos en las próximas elecciones. Vamos a quedar mal con la gente. ¿Y qué hago entonces? Recurrir a la deuda. Y aquí tenemos el origen de la deuda del país, esa deuda que nos está hundiendo, esa deuda que se está volviendo impagable, esa deuda que se está volviendo crítica ahora con el problema que tenemos de la crisis que estamos viviendo. Entonces, bien fácil, recurro a la deuda. ¿Y a dónde voy a sacar dinero? Al interior del país. Voy a vender bonos. Aquí está, parece la figura de los bonos. Recurro a vender bonos al extranjero o saco préstamos a los bancos de desarrollo. Voy al BID, voy al Banco Mundial, voy al BESIE y el país se empieza a endeudar. Y esta situación que tenemos aquí, esto ocurre todos los años. El gasto del gobierno es inferior a los impuestos. Ello genera un déficit. Este que se llama déficit presupuestario que tenemos aquí. Esto que se llama déficit presupuestario que tenemos aquí. Esto que se llama déficit presupuestario se financia con deuda. Ese déficit, esa diferencia entre impuestos y gastos del gobierno que se da todos los años y que cuando hay crisis se agrava, se va haciendo con la deuda y esa deuda va creciendo. Los nietos de ustedes ya están endeudados. Imagínense, no estoy diciendo sus hijos que no han nacido, sus nietos que están lejos de nacer ya están endeudados. Entonces, cada vez que nos endeudamos, lo que se está haciendo es restándole oportunidades de desarrollo al país, restándole oportunidades de una vida digna y mejor a los que ni siquiera han nacido, porque se están sacando préstamos a 30, a 40 años plazo para personas que no han nacido. Cuando ellos nazcan van a nacer con una deuda y van a trabajar para pagar esa deuda. Insólito, pero cierto.